La primera parte que vamos a hacer del circuito va a ser la de tren de pulso, que va a tener una configuración de un multivibrador y lo que se genera son señales cuadradas. El circuito integrado que vamos a utilizar va a ser el NE555, que se utiliza para la generación de un tren de pulso. Dependiendo del valor del capacitor varía la frecuencia de parpadeo del LED que vamos a poner. Cuanto menor sea el capacitor, mayor será el parpadeo. Además de conectar el circuito NE555P, también colocaremos un potenciómetro, que su función va a ser la de una resistencia variable. Y para lograr esta resistencia variable, solo debemos conectar dos entradas, que será la del extremo de la izquierda y la del medio. En el pin 4 y 8 debe de ir conectado a VCC. En el pin número 1 debe de ir conectado a tierra. En el pin número 2 debe de ir conectado a tierra con un capacitor de 100 microfaradios. En la terminal 5 también debe de ir conectado a tierra mediante un capacitor de 1 microfaradio. Del pin número 6 debemos conectarlo al pin número 2. En la terminal 3 del circuito debemos de colocar un LED y la petita corta es la que irá conectada a una resistencia de 330 ohms. Pin número 6 del circuito debe ir conectado a una resistencia de 1K a la primera terminal del potenciómetro. La terminal número 7 debe ir conectado también a la terminal número 1 o en el pin número 1 del potenciómetro. Por último, en el pin número 8 debe de ir conectado a la terminal del medio del potenciómetro. Y de esta forma concluimos la parte del tren de pulso. Una vez hecho la parte del tren de pulso, ahora colocaremos el circuito integrado 74193, que tiene como función, o que básicamente es un contador binario síncrono de 4 bits. Su función es contar de forma ascendente o descendente. Entonces lo colocamos de esta forma. También debemos de colocar el decodificador 7448. En el pin número 5 del 74193 debemos de colocar la salida del tren de pulso, que básicamente es en la terminal 3 donde está el LED. El circuito 74193 en los pines 16, 11 y 4 deben de ir conectados a VCC. Y además de conectarlo a VCC, también lo debemos de conectar al pin número 7 del mismo circuito. Básicamente se hace esta conexión en el pin número 7 a 14 para tener un corte de cuenta al número 7 que se verá reflejado en el display de 7 segmentos. En el pin número 2 y 3 va a ser el término B y A respectivamente. En el pin número 6 y 7 va a ir C y D respectivamente. Y cada uno de estos términos irá conectado al decodificador. Y en el decodificador uniremos esta parte del display que utilizaremos del proyecto número 5. Ya coloqué las entradas del display al decodificador y también hice algunos cambios moviendo los circuitos del lugar y sus conexiones. Dentro de los cambios más importantes que hice fue quitar la conexión a VCC en el pin número 14, porque al hacer las pruebas el reloj o el tren de pulso no estaba mandando la señal. De esta forma quedaría nuestro circuito, ya solo quedaría conectarlo a la batería. Entonces, ya conectado el circuito con la batería de 9 volts, vemos como el contador empieza de 0 y va a llegar hasta 7 y de 7 vuelve a regresar a 0. En estos momentos el contador empieza a estar o se empieza a ver muy lento porque el periodo de la señal, o más bien la frecuencia de la señal ahorita suele ser muy baja. Entonces si yo empiezo a mover la perilla del potenciómetro, esa frecuencia debería de aumentar por segundo, haciendo que se muestren los números más rápidamente. Y como vemos, ya empieza a verse este cambio y se empieza a acelerar un poco más la cuenta. Y también en el tren de pulso vemos como el LED está encendiendo más rápido. Pero si yo llego a este punto, básicamente se detiene porque el potenciómetro está impidiendo el flujo de la corriente y por lo tanto no está mandando señal el tren de pulso. Y en ese momento se detuvo en el número 6. Y si yo vuelvo a hacer otra vez esto, lo puedo volver a detener en el número 3 o en cualquier otro número del 0 al 7. Y de esta forma queda demostrado el funcionamiento del circuito y concluimos el proyecto número 8.